empezamos a grabar. Apagando el computador ahí de una y uno. Bueno, entonces, chicos, entendamos, entonces, esta parte de alcoholes primarios, secundarios y terciarios la entendemos, ¿cierto? O sea, ya sabemos que el alcohol, o sea, el grupo hidroxilo que esté unido al carbono, ese es el que va a formar el alcohol. Y ya dependiendo, el que se le una, nos va a definir si es primario, secundario o terciario. Clara esa parte, ¿cierto? Sí, creo que Ujú. Listo, entonces fíjense, acá digamos con esta imagen, ya lo saben, acá saben que está formando un enlace con dos hidrógenos y con otro carbono. Acá que está formando un solo enlace con un hidrógeno y acá no está formando enlace con ningún hidrógeno, ¿cierto? O sea, esa es la estructura que nosotros ya vimos anteriormente en hidrocarburos, ¿cierto? O sea, esa parte, eh, asumo, queda clara. ¿Listo? En cuanto a lo que son alcoholes primarios, secundarios y terciarios me refiero. ¿Listo? Entonces, chicos, acá vamos a ver como una parte teórica un poco sobre las propiedades físicas del alcohol. ¿Listo? Entonces, fíjense que los alcoholes pueden formar enlaces mediante puentes de hidrógeno, ¿cierto? Que es lo que ya hemos venido viendo, cómo se forman, pues, estos enlaces de hidrógeno. Bueno, ya sabemos que simplemente es que se une a un hidrógeno. Esos son los puentes de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, no hay problema si, qué sé yo, o sea, muchas veces hay radicales libres o puentes de hidrógenos sin hidrógenos, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿vale? Lo que me interesa acá es que tengan, digamos, como en cuenta que el grupo hidroxilo va a estar unido a ese carbón y eso nos va a formar ese alcohol, ¿listo? Entonces, de ahí es que ya sabemos que se forma el metanol, el etanol, el etílico es un éter, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, un éter etílico, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Lo importante aquí es que siempre que damos un hidrógeno ya sabemos que hay un puente de hidrógeno. Hasta el momento. Ya más adelante vamos a ver que pueden formarse puentes de hidrógeno y que de pronto puede ser un radical libre el que haya ahí, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Listo? Entonces, lo que causa que estos compuestos tengan puntos de ebullición más altos que los correspondientes a los aloalcanos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el aumento, bueno, la formación de estos puentes de hidrógeno, lo que van a hacer es que aumentan ese punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde se unen? ¿Qué es qué es el punto de ebullición? ¿Dónde se separan? ¿Dónde se mezclan? Donde se vuelve, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. así descarga. Donde se vuelve vapor. ¿Dónde se evapora? Exactamente, eso es el punto de ebullición, el paso, o sea, la temperatura necesaria que necesita un compuesto para pasar de estado sólido, de estado líquido a estado gaseoso, ¿listo? Entonces, es, digamos, como básicamente cuando hierve, por ejemplo, cuando hierve el agua es que alcanzó su punto máximo de ebullición, porque después de que hierve empieza a evaporarse. Y por eso es que ustedes ven que Por cuando, eso, por donde ejemplo... se descompensan. Entonces, voy a hacer que no escuché eso. Entonces, es como, por ejemplo, cuando ustedes ven que, Lo saca de la clase. que por ejemplo, hay, por ejemplo, mujeres, chicas, o también hombres realmente, que, por ejemplo, ponen a calentar agua, ¿sí? Y esperan a que hierva para muchas veces poner la cara a ese vapor, que para abrir los poros y no sé qué más cosas, ¿sí? Sacarse los granos y eso. Para abrir los poros y eso, ¿sí? Entonces, eso significa que alcanzó su punto máximo de ebullición, empieza a hervir y empieza a liberar ese vapor, es decir, agua en estado gaseoso, ¿vale? Entonces, es punto de ebullición, ya sabemos, cuando hierve. Ya, dejémoslo en ese ya cuando ustedes se No, acuerdan de no que se puede hierve. decir que es cuando cambia de estado, o sea, Sí, sí, así sea que sí. esté en la nevera. Sí, sí, claro. Pero pues lo que me interesa es que tengan como presente eso, ¿sí? Como que ya Cuando hierve, sabemos, ya. sí, cuando hierve, porque cuando ustedes se acuerden de hervir, se van a acordar gaseoso a líquido. Digo, líquido a gaseoso. ¿Listo? Ya, eso es lo que me interesa. Entonces, el grupo de hidroxilo confiere polaridad a la molécula. ¿Qué es polaridad? Como de polaridad, Sí, donde se atraen los átomos. algo así exactamente. Entonces, la parte carbonada es apolar, es decir, hidrófoba. ¿Qué será hidrófoba?
como miedo al... Por ahí va. Ay, eso es al hidrofobia. agua. Era Sí. como un paso al agua, ¿Hidrógenos? ¿sí? Sí, exactamente, que repele el agua. Ya, eso es. Sí, que lo que dijo Duan, que le tiene miedo al agua. Pues sí, dejémoslo en esos términos, sí, le tiene miedo al agua. Entonces, repele el agua, ¿listo? Y pues hidrofílica, básicamente ya sabríamos que es que está en contacto con el agua sin ningún problema, ¿listo? Entonces la parte carbonada es apolar y resulta hidrófoba. Cuanto mayor es la longitud del alcohol, su solubilidad en el agua disminuye, ¿listo? Es decir, entre más larga es nuestra cadena, más difícil es que se disuelva en el agua, ¿listo? Y aumenta en disolventes poco polares. Bueno, ya recuerdan que son solventes y que son solutos. Ya sabemos que el solvente es el que se disuelve en el soluto. Ya sabemos que el solvente podríamos decir que es, por ejemplo, azúcar que el soluto, un soluto es azúcar y el solvente es el agua. ¿Listo? Entonces, al echar el azúcar al agua, se disuelve en el soluto. Entonces, ya sabemos acá, a eso me refiero con solubilidad. Entonces, entre más largo es el alcohol, menor es su capacidad de diluirse, ¿sí? Básicamente diluirse o mezclarse con el agua, ¿listo? Y aumentan disolventes pocos polares, ¿listo? Igualmente que, o sea, es como con otro alcohol, ¿listo? Aumenta su forma de disolverse. Entonces, fíjense acá. Acá, ¿por qué el ejemplo tenemos acá? Fíjense. Tenemos esta parte de acá, muy soluble en agua, ¿cierto? Y esta partecita de acá no es soluble en agua, ¿cierto? Entonces, si echamos, no sé, todo esto en agua, ¿qué va a pasar? Pues esto no hace mucho, entonces pues puede haber una disolución ahí. Pero acá, ¿qué pasa? Fíjense cuántos hay acá. Bueno, realmente hay 1, 2, 3, bla, bla, bla. Es una cadena más larga, ¿cierto? Entonces, al ser poco soluble, ¿cierto? Pues es más difícil que logre disolverse en el agua. Entonces ya sabemos, cadena de carbono, alcohol entre más largo, más difícil de disolverse en el agua. ¿Listo? O sea, donde hay más carbono es más difícil que se disuelva en agua, ¿sí? Pero en el alcohol. ¿Listo? En el alcohol. ¿Vale? ¿Listo esa parte? ¿Sí? Listo. Pues digamos que sí. Bueno, ahí vamos de a poco. Entonces, Bueno, entonces fíjense. Acá tenemos entonces el carbono deficiente, bueno, esta parte ya la conocemos realmente, que es lo de los carbonos, lo de los electrones con los carbonos y la forma en que se va a compartir, digamos, su ley del octeto, básicamente. Ya igualmente, al momento en que vayamos a mirar esa parte, vamos a irla aclarando. Entonces, fíjense, el alcohol, el oxígeno es electronegativo y polariza el enlace de forma similar al halógeno del grupo RX. ¿Qué creen que dice ahí? O sea, en lo que acaba de decir, ¿qué dice? Bien, no se preocupen que yo sé que es enredado esta No mañana. entiendo ahí nada. El profesor nos dice bien como si hubiéramos respondido. Sí. profe, No, pues viene en el sentido en que pues no hay problema porque pues yo sé que son términos un poco a veces enredados. Raros. Sí, profe, entonces ¿usted de simplemente, verdad le gusta eso? sí es divertido. Entonces fíjense, Divertido. ¿Divertido? Pues tiene hambre. el alcohol, entonces ya sabemos, el alcohol, ya sabemos que está unido a un grupo hidroxilo, ¿cierto? Es decir, un grupo OH, ¿cierto? Entonces acá, fíjense, dice, el oxígeno es electronegativo y polariza el enlace. Es decir, fíjense, acá tenemos un carbono que es positivo, ¿cierto? Y acá tenemos un oxígeno que es negativo, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que polarice la molécula y atraiga ¿qué? Un hidrógeno en este caso, ¿sí? Básicamente son juegos de polaridad. Polos opuestos se atraen. ¿Listo? Es simplemente eso. Siempre. Bueno, yo hablo en cuestiones químicas, ¿no?
Entonces, Yo también. Eso es lo importante, entender que, digamos, el oxígeno es negativo y por eso va a formar, digamos, la parte ahí con el hidrógeno. Entonces, vamos a ver acá algo en cuanto, digamos, a las propiedades anfotéricas de los alcoholes. ¿Listo? Entonces, los alcoholes son anfóteros porque las pares de electrones libres sobre el oxígeno hacen que sean básicos y se enfrentan a ácidos suficientemente fuertes. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que básicamente, digamos, un oxígeno va a estar, digamos, entre comillas, podría decirse equilibrado, ¿vale? Fíjense acá, a ver. Entonces, un ácido fuerte es, fíjense acá, cuando tenemos esta estructurita de acá, los hidrógenos que se están como la parte de la estructura y de la nomenclatura. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. A ver, ¿dónde está el palillo? Listo, acá. Fíjense este. ¿Qué características tiene? Hay un carbón. Ah, no. Sí, un carbón y tres y... Bueno, un carbón. Carbón y 4H. Y una terminación OH, ¿cierto? Bueno, hay otra cosa que les quiero decir, chicos. En este caso, nosotros podemos llamarlo metílico, ¿listo? O metanol, ¿listo? Para que lo tengan presente, ¿vale? En este Profe. caso, ¿sí? Profe, el alcohol ese que se utiliza para desinfectar. Toca copiar todo al pie de la letra o lo que vayamos entendiendo. O no hay que copiar. ¿Cuántas veces me ha hecho esa pregunta usted, Jonathan? ¿Esta clase? No, en general, en todas las clases. ¿Cuántas veces me ha preguntado eso? No sé, porque a veces los profesores cambian de opinión y dicen, no, como hoy no estoy madre, entonces que copien todo. Ay, tampoco el profesor nos ha dicho que lo que nosotros creamos es importante. Exactamente. Pues no, Pero el problema Ustedes tienen es que abstraer lo que yo les digo. Yo no les puedo decir copien todo al pie de la letra, porque pues Sí, porque nos realmente me quitan la parecería, esta. me parecería un poco, no sé, eso de copiar y pegar, no soy muy fanático de eso. Pues ya es cosa de ustedes, ¿sí? Pero yo no los puedo obligar a que lo hagan. Espérense un segundito, que se está quedando. no, profe. Listo, chicos, entonces, alcohol metílico. Acá hay algo importante. ¿Eso se puede llamar así o como qué otro nombre se le puede dar? Metanol. Metanol, Metanol. exactamente. ¿Listo? Siempre me ganas carrera. Exactamente, metanol, ¿vale? O sea, es de las dos formas que se lo pueden llamar. O sea, ustedes en algún momento que vayan a comprar algún tipo de alcohol, de este tipo, ¿no? Me refiero a este tipo de alcohol. Ustedes pueden encontrarlo en esas dos presentaciones, o metanol o alcohol metílico, es lo mismo, ¿listo? Aunque obviamente este metanol es un compuesto cancerígeno que ustedes no van a tener que usar en ningún momento, a menos que se metan por la vía de la química, pero pues ya ahí depende de ustedes, ¿listo? Entonces el metanol es principalmente como para compuestos orgánicos, digamos, para sacar cosas de plantas, bueno, cosas así de química, ¿listo? En cambio el alcohol etílico, ese sí es el que utilizamos, ¿no? exactamente, ese es el que nosotros más utilizamos y Que más ahorita. los bobitos del colegio le echan frutiño. Uy, sí. Exactamente, y eso es peligroso. Y no, y Profe, ¿sí más, nos tira los riñones? claro, y realmente, chicos, hay una tendencia ahorita y no, y cualquier alcohol realmente se tira a los riñones. Hay una tendencia ahorita y es que, y más en estos tiempos de virus, donde todo el mundo está usando alcohol hasta, mejor dicho, hasta el desayuno, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Porque igual el alcohol puede ser absorbido por la piel, ¿no? O sea, si nosotros echamos etanol acá,
Ujú. Eso se va a absorber. Y torrente sanguíneo y hígado. ¿Listo? O sea, no es malo usarlo, pero como siempre yo les he dicho a ustedes, todo en exceso es malo, ¿cierto? Entonces es bueno para la desinfección y todo ese cuento, pero hay gente que ya tiene como un trastorno compulsivo con eso y tocó, no Cada sé, 3 segundos está eh, echando. exactamente, y después termina con problemas de riñón, y ahorita está viéndose mucho eso, ¿sí? Entonces, la crisis Ujú. post-coronavirus va a traer problemas psicológicos y va a traer una cantidad de gente con cirrosis, una cosa Sí, profe, impresionante. que ya fui a una casa y casi me bañan en alcohol. Sí, o sea, Mi abuelito es así no es malo usarlo en y, prendas, ¿Pero qué? o sea, no es malo usarlo en y prendas y todo eso, pero para la tenía piel, los ojos rojos. Dejen hablar al profesor, hombre. Ay, no, no, perdón. no, es normal que se esté usando ese tipo de cosas realmente. No es malo. Digamos, úsenlo. Mm. Sí se puede usar bastante, sí, pero para la ropa, los zapatos, que la maleta, que una cosa, que la otra. Pero digamos, estar en exceso constante, estarse echándose en las manos, eso es lo que realmente puede ser peligroso más adelante. ¿Listo? Lo Entonces, ¿para mismo qué? que el gel, ¿no? Sí, más o menos exactamente, por ahí va también el asunto. Entonces, es bueno que, digamos, ustedes ahorita que ya O tienen sea, es ese, mejor solo lavarse las manos y ya. exactamente. Lo principal es eso, lavarse las manos con agua y con jabón, ya. Y que el lavado dure de 40 a Ah, bueno. 60 segundos. ¿Listo? Porque Profe, pues elimina más, digamos, tiene la capacidad de eliminar más los patógenos o los alérgenos que tengamos en las manos. Señor Jonathan. y si uno inhala eso, alcohol, Pues se es lo, vuelve inmune al coronavirus porque como eso es respirado. no, Ay, causa, El Dios. alcohol sirve para cuando alguien se ha desmayado y lo despiertan, pero dicen que es malo, ¿no? pues es más o menos, es como tomarlo realmente, porque pues si nosotros, el alcohol tiene una capacidad que, bueno, tiene una capacidad, no, es un compuesto volátil, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es volátil? Mm, mm. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en algún momento hablamos de drogas y hablamos del boxer? Que el boxer era una sustancia Ah, volátil. ¿Qué es Que volátil? entraba de mm. una forma y Ah, se sí. empastaba dentro de los pulmones. No, 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 Sí, no, en no, el no, no, cuerpo se... ¿No? no, no, ¿Que se no. quema? O sea, sí, sí y no. Hasta la mitad, sí. O sea, es decir, es la capacidad que tiene un compuesto de evaporarse, ¿sí? Pues en la reacción con el oxígeno. Ujú. Ya que se vuelva otra vez, se solidifique, eso ya son otras cuestiones. Pero acá lo importante es la capacidad que tiene eh, Evaporarse. de esa vaina que no puede decirlo, de evaporarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El alcohol, sí, al inhalarlo, igual están entrando, o sea, nosotros si miramos el alcohol, son muchas moléculas de estas, muchas, muchas, muchas. O sea, imagínense que cuando ustedes ven una botella de alcohol, imagínense las llenas de CH3, CH2, OH, CH3, CH2, OH, así por todos lados, lleno, 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 Esas cosas, ¿no? ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra en estado gaseoso, ¿qué pasa? Pues se está vaporizando. Uy, muy Jonathan, bien, pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué Ah, pasa con las moléculas? ¿Qué pasa con las moléculas? se vuelven después ¿Se de... separan? Se empiezan a separar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Realmente a nuestro cuerpo igual está ingresando alcohol etílico, está igual entrando etanol, ¿sí? O sea, que esté entrando en estado gaseoso no significa que no vaya a tener las mismas reacciones o los mismos efectos que cuando se lo toman, ¿sí? Entonces, obviamente también va a hacer ¿Qué daño. daño causa? Riñones, esos principalmente son riñones. Mm, Porque igualmente torrente y sanguíneo, hay, riñón. Y pues riñón, cirrosis. ¿Y cirrosis qué es? Cáncer de hígado. mm. y Entonces, cáncer, digo que es muerte. entonces, pues obviamente no es que ahorita vayan a llegar a donde, por ejemplo, Diana o Paula, es que no escuché bien quién fue la que dijo, van a llegar a donde sus vecinos, donde sus abuelos o algo así, decir, no me eche alcohol porque, pues no, pues tampoco es así, ¿no? Sino después llegan aquí al instituto de la policía a decirme que yo les estoy dando consejos para no desinfectarse y que estoy violando medidas sanitarias. Sí, eso. Entonces, no, simplemente es Pues no sabemos que abusar. la ropa es bueno, pero no en las manos. No, No tanto. no tanto, Tanto. exactamente. O sea, lo normal, desinfección y ya. O sea, no abusar. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. ¿Listo? Entonces, acá, chicos, lo que podemos decir es que el alcohol etílico también lo podemos llamar etanol. ¿Listo? O sea, aquí fíjense cómo cambia el final simplemente y lo volvemos alcohol.
¿Listo? ¿Por qué? Porque etanol ya sabemos que es un alcohol, ¿cierto? Pero cuando le decimos alcohol, pues está sobredicho que es alcohol y que es alcohol etílico. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo se llamaría este? Pues ahí dice, ¿no? Sí, pero ¿alcohol isopropílico o cuál sería el otro nombre? No, Isopropilol, Casi. ¿Propílico? No. isopropol, No sé cómo decirlo. A ver, tenemos iso, Parece un trabalenguas. ¿cierto? Tenemos prop, que nos indica Ujú. que hay 3 carbonos, ¿cierto? sí, Aquí, ¿cuántos enlaces dobles hay entre carbonos? ¿No? dos, Todos son los enlaces, todos son enlaces sencillos, porque no vemos otro grupo orgánico adherido a ninguno de estos, ¿cierto? Es decir, ujú, que es un Ujú, alcano. ujú. Entonces, ¿cómo se llamaría? isopropeno, isopropanol, Exactamente, Propilano. isopropanol. No, isopropilano no. Ay, Isopropanol. no escucho. No, Profe, no escucho. Diana, Se isopropanol, traba ¿por qué? mucho. no, Ah, Isopropanol, ok. porque recuerda que la terminación es No. O. ¿Listo? Entonces, iso, Mm, pro, escucho robotizado. entonces iso, pro, propanol, exacto. ¿Listo? Porque recuerden que acá lo que hacemos es Mm, simplemente que no vamos a poner isopropanol, ¿no? Porque pues sería como un desgaste ilógico. Muy Entonces simplemente, mongólico de nuestra parte. sí, sería malo, no sería ah, ya. histórico. Entonces simplemente le ponemos la L, porque ya sabemos que todo alcohol termina en OL, ¿listo? A menos de que tenga alcohol al principio, como en este caso alcohol metílico, alcohol etílico o alcohol isopropílico, ¿listo? Que son como los 3 principales alcoholes para la desinfección, ¿vale? Esos son los alcoholes. Y tenemos alcoholes polihídricos, ¿listo? Entonces son alcoholes con más de un grupo hidroxilo por molécula, ¿vale? Entonces fíjense acá, por ejemplo, ya sabemos que el grupo hidroxilo está compuesto de OH. Entonces fíjense, acá tenemos OH y acá tenemos OH, ¿listo? Entonces tenemos, ya sabemos que etil, ¿cierto? Y bueno, esto ya, esta parte la vamos a ir viendo más adelante. ¿Listo? Y tenemos acá et, ano, di y ol. ¿Cierto? ¿De qué es? Mm, Et de 2 carbonos, ¿cierto? ajá, sí. Ano de que es un solo enlace, de que es un alcano. Di de que son 2 alcoholes. 2 alcoholes. Exactamente. ¿Listo? Entonces, eso es como la parte ahí. Y fíjense acá, otro. No escucho. Y acá tenemos otro, fíjense, chicos. ¿Sí ven? Hay 3, sí. Tenemos 3, ¿cierto? Y fíjense que acá están definidos esos 3. Y acá los 2 que ya nombramos. Entonces, por ejemplo, este primero, etilenglicol, 1,2-etanodiol. Es fluido de frenos hidráulicos y anticongelante de radiadores. ¿Listo? Entonces, los que están relacionados con motores entenderán, o con frenos o con cosas así, ¿sí? Entonces, los que están familiarizados con ese cuento de hidráulica, básicamente, ¿sí? Entonces ya entienden, digamos, bueno, eso es, entonces ya la próxima vez no le llamen anticongelante de radiadores, sino le dicen, eso es etilenglicol 1,2-etanodiol. Ay, no, sí. No, No, uno mentira. allá al taller. Buenas veces, si me hace el favor, me regala un etinoglicol. 1,2-etanodiol. Ya, señor. ¿Listo? Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos 3 es que grupos chistes hidroxilos. químicos, Grupos hidroxilos, ¿listo? Entonces, fíjense que acá lo mismo. Ya sabemos que prop es de 3, 3, alcano, tri de 3 1, y ol
de alcohol. De alcohol. ¿Cierto? Ya. O Ujú. sea, ahí ya ustedes pues los van familiarizando. Obviamente entenderlo así de primerazo, yo sé que pues hay cositas, pero pues ahí vamos como familiarizándonos con esos términos y de cómo se van a ubicar a la final en una cadena, ¿no? O sea, eso es lo que me interesa también que tengan claro, más que, o sea, ahorita la nomenclatura ya la iremos viendo más adelante. Lo que me interesa es que lo identifiquen en una estructura, ¿listo? Porque recuerden que la estructura puede ser así o puede ser con los enlaces puestos y todo eso. Entonces, lo que me interesa es que ustedes identifiquen cuando hay un grupo hidroxilo, ¿listo? Entonces, acá igual, fíjense. Entonces, acá tenemos el alcohol bencílico, ¿listo? Tenemos grupo OH, ¿vale? Es decir, ya no tiene como, no tiene muchos, ¿listo? Y este es un preservante antimicrobiano, ¿listo? Ah, bueno, y el segundo, el glicerol, 1,2,3-propanotriol, es un humectante para tabaco y fabricación de polímeros, ¿listo? Entonces, recordemos que, digamos, muchos de los extractos que se realizan en plantas es con alcoholes, ¿listo? Entonces, por ejemplo, pueden tomar una hoja y le aplican alcohol y la dejan un tiempo y van a ver cómo le va a ir sacando los extractos a esa hoja. O sea, es decir, va a ir perdiendo el color y se pueden sacar muchas cosas de ahí. Por ejemplo, los colorantes se hacen a partir del alcohol, ¿listo? De plantas también. Entonces se mete la planta con X o Y planta que dé color, no sé, ahorita no se me viene ninguna a la cabeza, y la meten en alcohol y ya, ahí está. Ustedes, por ejemplo, ¿han visto cómo hacen los perfumes? Entonces, los perfumes ya son Ujú. ya son aromáticos, por eso lo del aroma. Entonces, se simplemente muchas Pero veces, eso es alcohol y la esencia. pero ustedes, digamos, cojan una hoja de rosa, una planta o rosas, y pongan Ujú. en alcohol. Y después sientan el olor de ese alcohol y van a ver cómo ese alcohol va a abstraer o va a sacar ese compuesto aromático de las hojas, o bueno, en este caso de los pétalos de la rosa. Y Me va a así es montar un que, negocio de colonia. y así es como se sacan muchos extractos de plantas. Los alcoholes son principales para extracción de compuestos de plantas. ¿Listo? No solo para aromas, ¿cierto? ¿O para qué ¿Cómo? otra cosa más? ¿Para qué más sirve eso? Los alcoholes son para muchas cosas. O sea, Por- sí, pero ¿qué más uno puede extraer de una planta con el alcohol? Pues es que lo que pasa es que cuando hablamos de extractos de plantas, hablamos de un mundo de cosas, ¿sí? O sea, infinidades de Pongamos cosas. un ejemplo. Ah, ¿para medicinas y eso también? Claro, Ujú. Ah, claro. ya entiendo. Todo, o sea, muchas cosas se pueden sacar de las plantas con alcohol, pero pues obviamente no es que simplemente ponga la hojita con el alcohol y ya aquí saqué la cura para qué sé yo, no, eso también tiene sus estudios, procesamientos y todo eso, pero los extractos principales se sacan con alcohol, ¿listo? Y ya después se purifican y bueno, ya lleva otros procesos, ¿listo? Ah, bueno. Entonces, ¿Cómo cuando es... así que corrija los nombres? ¿Cómo? Ah, bueno, espérense. Corrija los nombres. Entonces, acá, cuando es necesario, la posición del grupo funcional se indica con un número. ¿Listo? La cadena de carbono se enumera para dar al grupo alcohol el número más bajo posible. Es lo mismo que hablábamos de hidrocarburos y los sustituyentes, ¿cierto? Cuando nosotros contamos los carbonos, lo hacemos de tal forma que el número sea el más bajito, ¿cierto? Entonces dice, corrija los nombres. ¿Algo que corregir ahí? Ya me perdí. No, díganme si, Encuéntrate. díganme si hay algo que corregir ahí. No, todos están bien. ¿Por qué? No sé, de pronto puso eso para despistar, ¿no? Entonces, La Entonces, primera, sí, porque no tiene alcohol. Un número. no tiene alcohol. propanol, tiene que ser ahí. Termina en OH. ¿Tendría que ser propanol? No, No porque no tendría que termina haber en un OH. alcohol. Estructura. No hay, Exactamente. ni siquiera hay. Exactamente. Propanol sería así.
Ajá, pero no hay. Ah, era para ver si no se me Exactamente. había olvidado Entonces ya el profe. sabemos, 3 carbonos y es un alcano. Ya, ¿cierto? Ujú. Acá, Obvio, Bobby. O sea que sí estaba bien. sí, Sí. este, Ah, ok. También está bien. Eso está bien porque tiene alcohol, vea. OH. Propanol. Los tres Y está de los última. tres Entonces este carbonos. es el primer. pero acordémonos que Manga, este ¿no? 1 sobra. Nos tira todo. Ajá. Ese 1 sobra, o sea, realmente ese 1 Mm. no es necesario ponerlo porque ya sabemos que donde está el sustituyente, o en este caso el grupo hidroxilo, ya sabemos que es el carbono número 1 porque no hay más, Ajá. ¿sí? O sea, ya sabemos Entonces que ese por ahí uno- es que empieza, o sea, es como por, ¿cómo decirlo? Por es como cuando ponen astucia. X1 en matemáticas. Exacto. Muy bien. Uy, Está volando este muchacho. pensando Y acá, Era loco. el 2, pero no creo, no sé. No, ese sí está bien. No, está bien porque Sí, porque tiene está un el enlace, 12 o ubicado en sea, el sustituyente. Ah, sí. exactamente, ahí es donde está el o sea, el alcohol. enlace va en el segundo Un cacharrito. segundo, sí. Ay, yo escucho todo robotizado. En el segundo cacharrito, muy bien. Cacharrito. Entonces, sí, así nos dijo, así le dijo Jonathan. Listo, entonces, los compuestos alcohólicos que poseen 2 o más grupos alcohólicos se les designan como dioles, trioles y así pues sucesivamente. ¿Listo? Entonces, pues básicamente es lo que vimos Ujú. aquí atrás. ¿Se acuerdan? Que estábamos viendo acá. Y, uy, se me fui mucho. Acá. ¿Cierto? Acá entonces acuérdense que aquí sí tenemos 2 alcoholes, entonces ya sabemos que es un diol, aquí un triol, ¿cierto? Bueno, yo señalándoles acá diol y acá triol, yo señalándoles con el dedo, ¿saben? ¿Listo? Entonces ahí diol y triol, ¿cierto? Y bueno, acá pues era el ejemplo de ahorita, pero no sé por qué no salió, pero bueno, es que el mouse que tengo está medio loco. Entonces, chicos, por hoy vamos a dejar hasta acá, ¿listo? Ay, sí, muchas gracias.